Santiago 4, 11 y 12. Amén. Amén. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Vamos a leerlo en lenguaje actual también. Gloria a Dios. Hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Amén. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esto es un mensaje muy claro que el Señor está hablando a su pueblo. Amén. De la murmuración. La murmuración es un pecado. Un pecado porque estamos hablando mal de nuestro prójimo. Un pecado que abre puertas a que el enemigo pueda corromper la santidad, la comunión con Dios. Y nos aparta y nos aleja de Dios. El pecado es la muerte, lo dijimos la vez pasada. Pero la murmuración es una de las puertas que el enemigo puede entrar. ¿Por qué, mis hermanos? Mire, es tan importante el mensaje que está en el Antiguo Testamento, uno de los 10 mandamientos: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si Dios mandó que amemos a nuestro hermano, ¿cómo podemos criticarlo? ¿Cómo podemos murmurar de él? Pese a lo que está haciendo. ¿Cuántos de ustedes cuando llegaron a la iglesia eran bebés espirituales que estaban tomando la leche espiritual? Amén. Hoy quizás muchos están comiendo alimentos sólidos. Pero el comer alimentos sólidos no quiere decir que el niño tiene que crecer. No podemos hacer que corra cuando tiene que aprender a caminar. Amén. No podemos pretender que cuando nosotros estamos bien, la otra persona tiene que estar bien. Pero cuando estamos mal nosotros, la otra persona, ¿cómo tiene que estar? Va a estar bien seguramente, pero ahí no nos pueden decir nada, ¿no? La murmuración es muy sutil, porque pareciera que está incorporado en el ser humano. Pablo hablaba del pecado que moraba en él. La murmuración, lamentablemente, es un pecado, lamentablemente, que va en contra de lo que es Dios. Dice que el pecado es igual a muerte. Es todo lo en contrario a Dios. Transgrede todas las leyes de Dios. Es la raíz de todos los males en el hombre. Gloria a Dios. Eso es el pecado. Y la murmuración también es pecado. Es un pecado tan grave, mis hermanos, que por algo Dios dejó mandamiento. Por eso a Dios dice que nos alejemos, que aborrezcamos el pecado. Aborrece el pecado, te dice. Míralo como Él lo ve. Arrepentite de ese pecado. Confesalo, apartate de él, rechazalo. Eso te está diciendo del pecado del Señor. Porque eso se trata de los frutos del arrepentimiento, mis hermanos. Hay muchas veces, mis hermanos, que no podemos entender qué es lo que está pasando al hermano. Y vienen las críticas, vienen las murmuraciones, y viene el juzgar al hermano. Porque no sabemos lo que está padeciendo, lo que está pasando. Quizás nosotros pensamos que se está alejando de Dios, que se está apartando de Dios. Y no entendemos si Él está hablando con Dios, si tiene una comunión con Dios. Y ahora, en vez de preguntarle, hermano, ¿qué te está pasando?, nos ponemos el papel de juez y juzgamos al hermano. Porque no se levanta.
porque no buscan el Señor. Hay muchas cosas que el Señor hoy te dice una pregunta. ¿Quién eres para que juzgues a otro? Hoy el Señor te está diciendo eso. ¿Quién eres para que juzgues a otro? Uno no sabe el trato que tiene con el Señor, la comunión con el Señor. ¿Qué vale si estás todo el día con el Señor, pero hay murmuración en ti? Sí, pecamos todos los días tenemos pecado. Pero ¿qué diferencia te hace con el otro, con el hermano que está caído? Que uno se pone en papel de juez, de criticar, de juzgarlo. Se pone en el papel, en el lugar, en los zapatos de Dios. Aún mismo como Dios, porque Dios es el juez. Pero el Señor hoy nos enseña que no tenemos que ser de esa manera. Es tan importante dejar la murmuración. Es tan importante, mis hermanos, porque eso va a acarrear maldición, acarrea problemas, muerte espiritual. De eso no se trata el amor. De eso no se trata el amor y la misericordia. El juzgar a los demás no es amor y misericordia. Muchos doctos de la palabra decían que diezmaban, daban el incienso, pero ¿qué no practicaban? El amor y la misericordia. Eso lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento. También si leemos la palabra que está en Mateo 7, es otro mensaje que el Señor nos habla del juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que os medís os serás medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no seas que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Gloria a Dios. Y así podemos recorrer la Biblia. Pasajes que nos hablan de la murmuración. Mire que tan fuerte y tan feo y tan malo es la murmuración. Así como lo leímos en Mateo, que no tenemos que juzgar, sino vamos a ser juzgados por el Señor. Dice que Satanás anhelaba ser mejor que Dios. A veces nosotros, lastimosamente, inconscientemente, podemos llamarle, nos ponemos como Dios también. Porque al juzgar nos ponemos como juez, y el único juez es Dios. Ojo, hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. Uno de los pasajes muy conocidos de la murmuración está en Números 12, que es María y Aarón murmuraron contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y María, salid, vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel
en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como él, que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio comida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Es un pasaje muy conocido que habla de la murmuración también. Mire lo que atrajo la murmuración a María. Pagó con el precio de la lepra. Era algo muy fuerte la lepra. Tenía que estar lejos, era algo inmundo. Algo feo, sucio, podrido, lo que podíamos llamarle, pero era algo inmundo, despreciable. Nadie te podía tocar, se alejaban. Era como contagioso. Ahora por eso, mis hermanos, miren cuánta importancia habla de la murmuración. ¿Qué provoca en nosotros? Sí que va a provocar, si nosotros no dejamos de criticar, no dejamos de juzgar, no dejamos de hablar mal de los demás. Eso nos va a traer consecuencias espirituales. Gloria a Dios. Porque eso trae consecuencias espirituales a nuestro cuerpo. El pecado trae todo lo pecaminoso, muerte espiritual, muerte. Trae enfermedades, cargas. El pecado es así. Por eso, mis hermanos, es tan importante el no juzgar a los demás. Es tan importante no ponerte como juez, porque uno no sabe la lucha y la prueba que está pasando. Uno no sabe el proceso que está pasando. Cada uno va a pasar ese desierto con el Señor. Hay situaciones que el Señor te lleva al desierto para que vos entiendas y comprenda de cómo Dios tiene un gran propósito para tu vida. Hay muchos que pasan ese proceso porque tienen que enderezar cosas y aún pulir en sus vidas. Por eso es necesario, mis hermanos, es necesario que nos alejemos del pecado, que nos alejemos de la murmuración. Si hoy el Señor te está exhortando, si murmuraste contra tu hermano, contra tu madre, contra tu padre, contra tus hijos, con un vecino, arrepentite, pedí perdón al Señor por esa ofensa. Hoy sos un hijo de Dios y un hijo de Dios tiene que ser obediente, tiene que imitar a Cristo. Este es un pasaje donde el Señor estaba cuidando mucho a su siervo, al siervo Moisés. Tenía una gran estima, decía cada palabra. Era algo muy importante. Lo valoraba mucho a Moisés, porque él era manso. Por eso hay que tener cuidado de quiénes hablamos, mis hermanos. Cuando la murmuración es contra un siervo de Dios, no se olvide que ese Dios es el que está respaldando. Gloria a Dios. Si Dios puso a alguien y esa persona sea el pastor, y esa persona, como para el pastor, puede estar equivocada,
Es Dios que le va a juzgar, es Dios el que le va a exhortar. Y así como a cada uno, mis hermanos. Pero no se olvide, la cabeza de todos nosotros es Cristo. Amén. Si hoy el Señor puso una cabeza en este lugar, puso una cabeza terrenal como el pastor, ore por él, bendiga su vida, para que se pueda levantar, para que pueda renovar la fuerza, para que pueda ser bendecido, para que pueda ser llenado del Espíritu Santo. Dice que cuando la cabeza está bendecida, el pueblo está bendecido. Si la cabeza no está bendecida, el pueblo tampoco va a estar bendecido. Entonces tenemos que nosotros meditar. Examínalo todo, te dice Pablo, en la palabra, en las epístolas. Es tan importante esta parte, mis hermanos. Los pastores son herramientas, son siervos que Dios pone acá, a cargo, como si fuera que está Él. Son los pastores que van a rendir cuenta delante del Señor. Sea el pastor, sea la pastora. Ore por su pastor, ore por su pastora. Gloria a Dios. Porque usted no sabe lo que está pasando. Así cuando usted pide hablar con los siervos, con las cabezas, y tiene ese tiempo de hablar, así como todos, es un tiempo de dedicación. Pero hay momentos de lucha, hay momentos de prueba, de quiebre que va a haber. Es cansador, pero sabemos que Dios renueva la fuerza. No podemos criticar al hermano. Si les contaría cuántos santulones vi en la iglesia. ¿Cuántos santulones vi en la iglesia? Tienen que practicar mucho el amor y la misericordia. Porque eso nos enseña el Señor. Eso nos enseña el Señor a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante, mis hermanos. Es muy importante eso. Hoy el Señor te está diciendo, hoy es tiempo de modificar eso. Hoy es tiempo de cambiar. Hoy si el Señor te exhortó, si estás en el pecado de la murmuración, no es fácil salir de la murmuración, porque uno se acostumbra a la murmuración, se acostumbra a criticar a los demás, se acostumbra a juzgar a los demás, pero no tendría que ser así. ¿Cuántas cargas recibe el pastor día a día? ¿Cuántos problemas tiene encima? ¿Está orando por su vida espiritual? ¿Está orando por su economía? ¿Está orando por su sustento? ¿Está orando por su familia? ¿Está orando por sus hijos? ¿Está orando por su hogar? ¿Por su casa? ¿Está orando para que no pierda esa comunión con el Señor? ¿Cuántas cosas hay que orar por los siervos del Señor? Por la cabeza que Él puso el Señor en este lugar. Si nosotros seguimos con nuestra murmuración, si nosotros seguimos con nuestra crítica, si nosotros seguimos de esa manera, es porque todavía no sabemos qué significa y a qué se llama amor y misericordia. Y si creemos que nosotros estamos haciendo bien las cosas, criticando, murmurando y juzgando, le puedo decir, mis hermanos, está equivocado. Está muy equivocado. Aún está peor que el hermano que le está costando levantar, que el hermano que está tirado. Aún de la cabeza que está tirada. Porque un hijo de Dios no juzga, un hijo de Dios no critica, un hijo de Dios no murmura a las espaldas. Un hijo de Dios tiene que bendecir. Un hijo de Dios tiene que alentar. Un hijo de Dios tiene que amar, ayudar. Eso tiene que hacer un hijo de Dios.
fácil juzgar, es fácil criticar. Cuando estamos haciendo bien las cosas es fácil. Pero cuando nos toca a nosotros caer, ahí ya no criticamos más. Ahí ya no juzgamos más. Pero no me pueden decir nada. No, a mí no me digan nada. Donde me dicen algo me voy. Dejo la iglesia. Me aparto de la iglesia. No, el hermano me lastimó. Me lastimó con lo que me dijo. Ah, pero cuando estamos bien. No, hermano, tiene que ayunar, tiene que vigilar, tiene que tener mala palabra. Porque acá nosotros venimos con la disciplina espiritual, arriba estamos. El que se cree ser algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si hoy el Señor te está trayendo una exhortación contra la murmuración, que te alejes de eso. La lengua está para maldecir y bendecir, pero los hijos de Dios bendicen, no maldicen. No juzgan, no critican, bendicen. Profetizan bendición, profetizan prosperidad, profetizan sanidad, profetizan restauración, profetizan libertad. Esa es la lengua de los hijos de Dios. Esas son las bendiciones que tenemos que repartir. Bendecir pueblos, bendecir naciones, bendecir siervos. Pedirle al Señor amor y misericordia por los que todavía no llegaron a Cristo. Ese tiempo que está murmurando, ese tiempo que está criticando, ese tiempo que está juzgando, tome ese tiempo e inviértalo en el Señor. Empieza a buscar, a rescatar esas almas que necesitan de Dios. ¿Cuánto tienen redes sociales? ¿A cuánto le están predicando en sus redes? ¿A cuánto le están predicando en sus escuelas? ¿A cuánto le están predicando en sus trabajos? ¿Cuántas cosas, mis hermanos? ¿Cuántas cosas que podemos hacer? Es tan sutil el enemigo, es tan sutil el pecado, es tan sutil la murmuración, que aún mismo cae en ella. Aún mismo cae en ella. Porque está bien, está derecho, está alto. Hoy me trajo a memoria mi hijo una palabra que ahora me lo trajo a memoria ahora el Señor. La oración del publicano. Y el fariseo. Gloria a Dios. El publicano se echaba la culpa, arrepentido por los pecados. Ni quería mirar para arriba al Señor, no quería ni mirar porque se sentía pecador. Era un arrepentimiento genuino que estaba haciendo. Mas el fariseo dijo: gracias, Señor, porque no soy como Él. Gracias, Señor, porque yo no soy pobre como Él. Gracias, Señor, porque yo no soy pecador como Él. Gracias, Señor, porque estoy bien espiritualmente y estoy como Él, porque Él es un pecador. Porque no está espiritualmente bien como lo estoy yo contigo, Señor. Y el publicano: perdón, Señor, soy pecador, perdón. ¿Cuál piensa que el Señor qué oración habrá escuchado el Señor? ¿Cuáles piensan, mis hermanos? Hoy es tiempo de empezar a romper lo que el enemigo trajo a este lugar. Hoy es tiempo de sacar fuera la murmuración. Hoy es tiempo de echar fuera el pecado. Hoy es tiempo de sacar la crítica de este lugar. Hoy es tiempo de no juzgar a los hermanos. Pero si queremos sacar la paja que tiene nuestro hermano en su ojo, primero saquemos la viga que tenemos en el nuestro.
Una vez que usted saque su viga que tiene en su propio ojo, vaya y puede sacar la paja que tiene nuestro hermano en su ojo. Hoy el Señor te está diciendo, no juzgues. Hoy está diciendo el Señor, no juzgues. Hoy el Señor te está diciendo, ¿quién eres para que juzgues a otro? Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho a criticar a los demás. No tenemos derecho a criticar a los demás. Porque el único juez es Dios, mis hermanos. No podemos ponernos en papel de juez. Somos siervos del Señor. Somos siervos del Señor. Somos hijos de Dios. Estamos para bendecir. Estamos para servir. Estamos para ayudar a los demás. Porque Jesús vino para servir. No se olviden, mis hermanos. Y nosotros somos imitadores de Cristo. Jesús vino para servir, no para ser servido. No se olvide de eso, mis hermanos. Hoy es el tiempo que te dice el Señor, basta. Basta de murmuración. Basta de crítica. Basta de jugar a los demás. Hoy es tiempo de amar. Hoy es tiempo de ayudar. Hoy es tiempo de bendecir. Hoy es tiempo de acompañar. El deber cristiano en Romanos 12. ¿Qué nos habla, mis hermanos? Que tenemos que estar tristes con los que están tristes. Dice también el mensaje en su palabra. Alegres con los que están alegres. Eso es lo que nos dice el Señor, lo que nos enseña en su mensaje. Por eso es tan importante, mis hermanos. Es tan importante que escudriñemos la palabra. Es muy importante que la leamos. Pero no nos convertamos en esos jueces una vez que sabemos la palabra. Porque el único juez es Dios. Gloria a Dios. Nosotros estamos para poner por obra la palabra. Todo lo que nos enseña el Señor. Y estamos para enseñar. Por eso, mis hermanos, les aliento a cada uno de ustedes que empiece a meditar, que empiece a analizar cómo están. ¿Cómo están delante de la presencia de Dios? ¿Cómo están caminando? ¿Cómo están hablando? ¿Cómo están pensando? Porque a veces, mis hermanos, sin darnos cuenta, lastimamos al hermano cuando lo criticamos, lastimamos al hermano o a la hermana cuando juzgamos, lastimamos al hermano y a la hermana cuando murmuramos. Y no nos damos cuenta, mis hermanos, que matamos espiritualmente a esa persona. Puede ser una persona ser querido, ser querida. Puede ser un hermano, una hermana de la iglesia que amamos mucho, queremos mucho. A un familiar, papá, mamá, hermanos. Hoy es tiempo que tenemos que ser sabios, como nos dice el Señor. Tenemos que ser mansos. Tenemos que ser astutos también, dice el Señor. Pero es necesario, mis hermanos. Hoy el Señor nos lleva no solamente a que dejemos de murmurar, no solamente que dejemos de criticar, no solamente que dejemos de juzgar, sino que como todo hijo de Dios tenemos que saber pedir perdón, tenemos que saber bendecir, tenemos que reconocer los errores que tenemos que reconocer que estamos en falta delante de la presencia de Dios. Si nosotros lastimamos a un hermano, una hermana, tenemos que ponernos a cuenta. Antes de que se ponga el sol, dice que el Señor, que nos tenemos que poner a cuenta con el hermano. Es necesario, mis hermanos. ¿Para qué? Para que se rompa todo lo que se creó por una maldición
por una murmuración, por un pecado. Tenemos que también, con la palabra, porque la palabra es la espada de doble filo. Es la que corta, es la que sana, es la que liberta. Es la palabra. Y tenemos que romper todas esas ataduras. Todas esas ataduras tenemos que romperlas, mis hermanos. Por eso es tiempo nosotros, mis hermanos, que empecemos a bendecir y a comportarnos como hijos de Dios, a saber perdonar, a tener amor y misericordia por los demás, a alentar a los demás, a que no bajen los brazos. No seamos orgullosos, no seamos rencorosos. Tenemos que dejar de lado los enojos, las iras, las contiendas. Tenemos que dejar de lado todo el orgullo. Todo de lado, mis hermanos. Tenemos que dejarnos, despojarnos de eso. Por eso, ¿qué nos lleva? Nos lleva a que nos aleje más de Dios, a que nuestro corazón se contamine más de esas cosas y se convierta hasta en odio, mis hermanos. Y tenemos que ser libres de todo eso. Por eso es tiempo, mis hermanos, que tenemos que dejar que el Espíritu Santo entre a nuestra vida, que el Espíritu Santo entre a nuestro corazón, para que empiece a llenarlo de amor, a empezar a purificarlo, a limpiarlo. Para que podamos estar delante de la presencia de Dios limpios, santos. Por eso es necesario, mis hermanos. Es necesario, mis hermanos, alejarnos del pecado. Por eso les aliento a que puedan meditar en este mensaje. Si hoy el Señor te trajo este mensaje, es porque te está corrigiendo y porque te ama. Gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, les aliento a que puedan meditar en todo este mensaje, puedan examinarlo todo en su vida, cómo está delante de la presencia de Dios, si lo hizo consciente o inconscientemente este pecado. Medítelo y póngase a cuenta con papá. Y si lastimó a un hermano, una hermana, póngase a cuenta con el hermano y con la hermana. Si lastimó a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su tía, a sus hermanos, a sus primos, póngase a cuenta, mis hermanos. Si usted puede ser libre y puede soltar esa falta de perdón y convertirla en perdón para que fluya el amor en su corazón y en su vida. Amén. Hasta acá llegó el mensaje. Un fuerte aplauso para que